se les pone enfrente y dice que va a ir al Congreso. Vean que sean personas que conozcan la ley. No se dejen llevar solo porque les dieron algo o porque me cae bien. Porque entonces tenemos esos legisladores que hoy se están arrepintiendo. Porque ya van como 4 o 5 arrepentidos. 2 porque los quieren echar del partido Victoria. La hija de Sandra Torres porque donde vio que todo el mundo se les vino encima ya dijo mejor yo tampoco voto. Porque además es un... No sé si es un delito porque sería una falta, porque en el caso de los diputados no es que cometan un delito, pero la ley del aumento tiene 2 problemas. Uno, que no tenía presupuesto, que no se había discutido, para empezar, que se tenía que haber discutido en la comisión del presupuesto del Congreso, porque al Congreso se le asigna una cierta cantidad de millones, que ya va como por 1000 y pico de millones de quetzales los que se gastan en ese Congreso, con todos los asesores y los ujieres y las secretarias y el pago de oficinas, el pago de luz y de todos los servicios que les dan a estos diputados, más el sueldo. Entonces no se discutió, eso si me toca votar algo como eso, miren, no se discutió, lo que están leyendo es ilegal y aparte de eso no estoy de acuerdo con la cantidad que se recetaron. Entonces automáticamente el diputado que es pensante tenía que haber votado que no. Y eso fue lo que hicieron los de Semilla. Entonces, miren, no especulemos como decía alguien, ¿verdad? Por ahí decía alguien, no especulemos. Ok, no especulemos. ¿Por qué especulan que Semilla tenía conocimiento, que la junta directiva había pactado ese aumento? ¿Por qué especulan eso? ¿Acaso las personas del partido oficial no son gente que sí está capacitada para pensar? Y además ellos tienen un jefe de bancada. Y el jefe de bancada es el que les da la orden de votar o no votar. Entonces, fíjense, si viene mi jefe de bancada, que es abogado, yo no soy abogada, soy licenciada en administración pública, pero conozco las leyes precisamente porque los licenciados en administración pública debemos de conocer las leyes para poder ejercer ese tipo de profesión. Pero entonces, ¿qué es lo que sucede con los diputados? Tienen su jefe de bancada que debe de ser un abogado, de preferencia, o por lo menos una persona que tenga esos conocimientos sobre leyes y sobre la administración pública para no cometer errores y para no inducir a error a sus otros compañeros. Entonces, definitivamente en la bancada tuvieron que haber discutido en ese momento. Se juntan, ustedes han visto que en el Congreso se juntan los grupos y se hacen grupos. Bueno, ¿para qué se hacen esos grupos? A platicar, porque ellos tienen que consensuar entre ellos. Entonces van y dicen, miren, están proponiendo este aumento, ¿apoyamos o no apoyamos? No se puede apoyar, dice alguien pensante, ¿verdad? Porque es ilegal, porque esto y lo otro, y ahí se ponen de acuerdo y votan a favor o en contra. Eso es lo que sucedió. Entonces no especulemos y no insultemos, ¿verdad? A priori, sin saber qué fue lo que pasó. No, estos de plano ya habían negociado y estos ya tenían para una ley a favor de la otra y a cambio de la otra. No. Yo pienso que lo importante es de que les demos ese chance de dar explicaciones. Neri Ramos, presidente del Congreso, dio esa explicación. Si no la queremos aceptar y no la queremos tomar como buena y vamos a seguir discutiendo de que no, que esto sí sabían y que, miren, solo alguien que ignora la ley pudo votar a favor de ese aumento. Y ahí, y voy a tomar el caso de la hija de Sandra Torres de, ¿cómo se llama? Nadia. Ella dijo que ella no había votado a favor, pero ahí está marcado que votó a favor. Y después, cuando se dio cuenta, probablemente, de que la ley contenía ilegalidades, se arrepintió. Démosle también a ella el beneficio de la duda. No solamente a los del partido oficial y a los que votaron en contra. Démosle a ella el beneficio de la duda de que se la durmieron en ese momento. Y que entonces ella pensó que estaba votando por algo correcto y resulta que no. Otro error que hay ahí, y yo lo hice ver en Twitter, es de que ellos ponen que se van a aumentar el sueldo al mismo monto de lo que ganan los magistrados de salas de apelaciones. Primero, los magistrados de salas de apelaciones se viven subiendo el sueldo porque los magistrados de la Corte Suprema de Justicia
se ponen de acuerdo para estarse recetando aumentos. De hecho, se dieron un aumento altísimo en la época de la Cuchi Valdés, la señora Silvia Valdés, que se quedó como 4 años o no sé cuántos más como presidenta de la Corte Suprema de manera ilegal. Porque no se pudo demostrar que tuviera legalidad, pero no se le ha podido perseguir por eso. Pero lo cierto del caso es que le tiraron la chibolita al Congreso de que el Congreso no elegía a los sustitutos y que entonces se tenía que quedar ella. Eso fue una gran mafiosada que hicieron ahí con esa señora Valdés. Y entonces cuando ella estaba ahí, antes, en el último año creo yo que fue, que ella ya sabía que se iban a ir, vinieron y se recetaron un aumento abusivo. ¿Por qué? Porque ellos sabían que ellos ya no iban a poder reelegirse. Y entonces lo que querían era irse con una indemnización altísima, de millones cada uno. Porque entonces, como la ley dice que los últimos 6 meses, el salario que un trabajador haya tenido durante los últimos 6 meses, y ellos también sí lograron pelear la indemnización, porque ellos no son servidores públicos, sino que ellos sí son funcionarios, son magistrados electos, pero no en elección popular. Y esa era una de las cosas que yo les quería explicar. ¿Quiénes son los funcionarios que tienen un periodo estipulado y que no pueden reelegirse? Y que además, si se pudieran reelegir, sigue siendo para un periodo, pero tienen elección popular, es decir, el pueblo es el que vota. Son los alcaldes, en este caso el presidente, vicepresidente y los diputados, más los del Parlacén. Y hay otros que también son servidores públicos, que son los concejales, que ellos ni siquiera tienen sueldo, ellos solo ganan dietas por las sesiones que hacen. Por eso es que viven haciendo sesiones, hasta 2 sesiones diarias hacen y las cobran doble, ¿verdad? Para cobrar un dineral. Eso debería de ser prohibido. Entonces, dicho esto, yo sí quiero darles el beneficio de la duda, porque yo creo que cualquiera que hubiera estado en esa situación de que se sacan de la manga una propuesta de ley a última hora, sin haberla consensuado, sin tener presupuesto, porque se tiene que tener varios tipos de dictámenes antes de pasar una ley. Para que ustedes sepan también, está el dictamen técnico, el dictamen financiero, y probablemente existan otro tipo de dictámenes dependiendo de qué ley es. Digamos que se haya consensuado con los sectores que van a ser los beneficiados o perjudicados con una ley. Entonces hay digamos un dictamen administrativo, un dictamen técnico administrativo, un dictamen financiero. Pero si el mismo presidente del Congreso está diciendo que no tienen presupuesto para alrededor de 116 millones de quetzales anuales adicionales, que tendrían que tenerlos ellos en el presupuesto. Sería impensable, pienso yo, en mi lógica, sería impensable que el mismo presidente del Congreso dijera, sí, vamos a votar por esta ley, porque él mismo se estaría metiendo el puñal, pues, o sea, ¿dónde está el consenso? ¿Dónde está el estudio? ¿Dónde está toda la cuestión? Bueno, entonces, yo les quiero pedir esto, de que ustedes piensen, si les dan el beneficio de la duda, es con argumentos, y si no les dan el beneficio de la duda, también es con argumentos, ¿verdad? No es solamente porque a mí se me dio la gana y entonces le voy a escribir ahí a la licenciada, le voy a poner ahí alguna sandez, ¿verdad? Sí, todos son corruptos, todos son unas lacras, que los de Semilla tal cosa, que los del presidente tal otra. No, yo tengo que tener, vamos a ver que no nos bajen a la pantalla y tratemos de que no nos bajen el live, que ya no lo quieren bajar. Y no estamos diciendo nada malo, fíjense, miren, estas personas que tratan de bajarse el live, en realidad lo hacen de una manera como tonta, pues, porque no estamos hablando nada malo de nadie ahorita, estamos hablando de por qué tenemos que apoyar o no apoyar a los diputados, o criticar o no criticar a esos diputados por ese aumento. Entonces, mi posición es que por ser ilegal y por ser una cantidad abusiva que no está presupuestada, estoy en contra. Esa es mi posición personal. Creo que es la posición del partido oficial, creo que es la posición del presidente del Congreso y
la posición de estos diputados que votaron a favor, pero que ahora se están arrepintiendo. Y se están arrepintiendo porque, oh my God, ¿verdad? ¿Qué hicimos? Hicimos algo mal hecho. Bueno, vamos a volver otra vez a el tema del presidente. Yo le hice una crítica al presidente, porque fíjense que yo creo que es necesario, como les decía, darles un jaloncito de orejas de vez en cuando. No podemos ponernos ni de alfombra, ni podemos tampoco justificar todo lo que hacen, porque todos somos humanos y nos vamos a equivocar. En este caso, miren, yo estuve oyendo y la vez pasada en el otro live les decía yo precisamente que una de las personas que yo considero con una mente brillante aquí en Guatemala, que no entiendo, parece que él es ingeniero, es empresario y creo que no le interesa porque él es historiador, conoce mucho la historia de Guatemala y publica su columna de opinión, que creo que se llama Ciudadano Toriello o algo así, es Leonel Toriello. Y yo sin saber que había dado esa entrevista, sí, el presidente no puede vetar esa ley. La ley del aumento presupuestario para el Congreso y el aumento del Congreso no la puede vetar el presidente porque no le compete. Tiene que ser a través de amparos que ya están presentados, a través de amparos en la Corte de Constitucionalidad o no sé, en el sistema de la Corte Suprema de Justicia, que ya presentaron estos amparos precisamente para bajarse ese aumento o para votar esa ley. Ahora, con el caso, sí, por favor denle tap a la pantalla para que no nos bajen el live, ¿verdad? Tenemos que subir la cantidad de personas que nos están viendo, traten de compartirlo para que más personas se unan, porque fíjense que esta información que yo estoy dando es información muy importante para las personas que tengan argumentos con los cuales pueden debatir en los foros, porque yo he escuchado, y muchos de ustedes que me están oyendo aquí han escuchado esos foros en donde sube gente que no tiene ningún conocimiento del tema. Y si no tienen conocimiento del tema y ustedes los escuchan, ustedes prácticamente están alimentando la ignorancia, porque si ustedes se alimentan de información falsa de personas que desconocen los temas, ustedes automáticamente se están alimentando la ignorancia, porque entonces no están aprendiendo nada. Entonces por eso es que yo les estoy platicando estos temas. Bueno, vuelvo al tema. Ahora, el tema del presupuesto, el presidente no lo va a vetar porque es el presupuesto que ellos propusieron. Démonos cuenta de que el presidente hizo un estudio con su ministro de Finanzas y con todos los ministerios. Miren, si alguien conoce el Estado, debe de saber que todas las direcciones, los viceministerios y todo, año con año les exigen que hagan un estudio de qué es lo que van a realizar el año siguiente, que es lo que se llama planificación. Entonces, ese estudio ya fue presentado por todas las unidades ejecutoras, así se les llama, las unidades financieras o unidades ejecutoras del Estado. Ellos presentan su presupuesto y eso se integra a través de ese G-Plan y a través de todo eso, se integra en un presupuesto anual. Entonces, ¿qué es lo que hace el ministro de Finanzas? Pues lo presenta al Congreso, ya integrado, y es lo que el presidente le está diciendo. Los funcionarios menores y de regular rango le están diciendo que quieren ejecutar. Otra cosa es que lo ejecuten. Ojo, ahí tenemos que tener claro una cosa. Miren, una cosa es que lo pidan y otra cosa es que lo puedan ejecutar. Entonces yo les decía en el video, miren, pueden pedir el presupuesto que quieran, pero ¿ustedes creen que ese presupuesto se lo van a gastar? No, no se lo van a gastar. Muchas veces ese dinero se va al fondo común, que le llaman. Ese fondo común se redistribuye en los ministerios que más lo necesitan. Yo estaba viendo un análisis estadístico del presupuesto, de la ejecución presupuestaria durante el gobierno de Yamatei. Me metí a googlear ahí todo lo que era el gobierno de Yamatei. Y fíjense que en el gobierno de Yamatei hubo algunos ministerios que ejecutaron el 110, el 111%. Entonces ustedes van a decir, ¿y cómo así que ejecutaron el 111%? Porque se supone que si tenían tal cantidad, solo esa cantidad podían ejecutar, pero no es así. O sea, por ejemplo, yo tengo un presupuesto de 50 quetzales
pero resulta que mi hermana o mi pariente tiene un presupuesto de otros 50 quetzales. Pero a mí me sobraron 10 quetzales y resulta que llega mi hermana y me dice, mira, fíjate que necesito pagar tal cosa o hacer esto o hacer alguna obra. Y entonces necesito 10 quetzales, va, préstamelos. Bueno, pues entonces fíjense que se hacen transferencias entre los ministerios o tal vez no entre ministerios porque creo que no se puede, pero sí se puede hacer de algunos fondos comunes que hay de años anteriores y de otras unidades ejecutoras. Entonces una dirección le puede prestar a otra dirección, lo que da como resultado que muchas veces algún ministerio haya ejecutado más del 100%. O sea, se gastaron lo que tenían y pidieron prestado a otra unidad ejecutora para poder ejecutar más. Entonces yo me di cuenta que habían unos que habían ejecutado más del 100% y otros que no habían llegado al 100%. Pero, ¿a qué me refiero? ¿Esa ejecución en el gobierno de Yamatei fue efectiva o se robaron todo el dinero? Esa es la pregunta. ¿O comprometieron el dinero, pero no se hicieron las obras? Y regalaron el dinero, que es lo que estamos viendo con el tema de la SAT, que ese es otro tema que por favor ahí sí me van a poner atención todos y por favor denle tap y síganme porque esta información que les traigo es sumamente importante, lo que está pasando con las investigaciones de la SAT. ¿Y por qué voy a hablar de ese tema? Ahí sí me van a querer bajar el like porque vamos a hablar de un tema muy álgido. Y es el siguiente, la estructura B410 que estafó al Estado. Se sabe que por 300 millones que estafó al fisco, que dejaron de pagar impuestos, pero creen que puede ser mayor, que puede llegar a unos 800 millones o 1.000 millones que se robaron en la época de Yamatei. Y eso ya está estudiado por la SAT y ya están puestas las denuncias. Pero ¿qué es lo que pasa? Que mientras permanezca la fiscal general en ese puesto, no se van a realizar las investigaciones, porque todas esas las van a dejar paradas y la fiscal no va a perseguir a las personas que estuvieron involucradas en ese desfalco a las arcas públicas. Por lo tanto, yo lo que quiero es decirles lo siguiente. El otro caso que la SAT sacó a luz es de un señor, a ver si me acuerdo porque el apellido es Espinal o Espinol, por ahí me pueden decir a mí ustedes ¿cómo le llaman el apellido de este señor? Y este señor está relacionado con Miguelito. Entonces se sabe que se robaron, por el momento llevan detectados como 6 a 7 millones de un dinero que no entró a las arcas. Este señor solo pagó el 1% del impuesto sobre la renta y alrededor del 2% del IVA. Ustedes saben que se pagan 12% de IVA y que el impuesto sobre la renta al menor, ahora ya los de los ganaderos y todo eso se lo bajaron a 1.5%, pero el menor era para los profesionales el 5% y para los pequeños contribuyentes era el 5%. Y este señor pagó solo el 2%, o sea, se robó el 3% de los impuestos sobre la renta, ¿verdad? Pero además se robaron todo el IVA. Entonces, ese dinero eran empresas que no tenían maquinaria. Vamos a poner el ejemplo. Usted da servicios de informática y usted trabaja a distancia. Con un call center usted trabaja en su casa. Digamos que sí. Entonces usted por lo menos debería de tener una computadora y tener internet en su casa. Pero resulta que cuando llegaron ahí no encontraron ni internet ni computadora. Entonces le preguntan a usted, ¿entonces dónde trabaja usted? Entonces usted es una plaza fantasma, así de sencillo. Bueno, ese es un ejemplo. Pero el otro ejemplo es, hay facturas en donde la empresa de este señor, sí, se robaron todo. La empresa de este señor, ya les voy a decir cuál es el apellido, por ahí lo tenía yo, porque esta noticia sí es sumamente importante, porque no la ha investigado tampoco la fiscal. Cierto, esta estructura la dieron a conocer la semana pasada. Y entonces, esta estructura el caso se llama Eureka. Porque si ustedes saben, existe una colonia que se llama en la zona 21, Residenciales Eureka.
Y entonces esta colonia, ahí supuestamente estaba la sede de esa empresa. Y ahorita les digo, este señor que estafó al fisco tenía una empresa a nombre propio, o sea, era un contribuyente individual, no era una empresa. Aparte de ser un contribuyente individual, tenía un par de empresas más que eran sociedades anónimas. Pero le voy a poner aquí caso, le voy a poner EurekaSat. Y entonces el caso de este señor es una investigación, sí, es en la zona 21, está vinculada con el caso B410. ¿Por qué? Porque este señor le compró facturas y le dio facturas. Sí, aparte era una línea de buses, ¿verdad? Muy famosa en nuestro tiempo, allá por los años 70, 80. Esta persona le daba facturas falsas de servicios que supuestamente le había dado al Estado o a otras empresas. Entonces, por ejemplo, decía, mire, le arrendé tractores, ¿cómo le llaman? Niveladoras, payloaders, estas manuemica que le llaman, todas estas maquinarias que se usan para construcción. Llegan a la empresa y resulta que no hay ni escritorios, no hay secretaria, los teléfonos que dieron eran falsos, las direcciones se cambiaban de dirección a cada rato, se ponían en una dirección, se ponían en otra, y entonces es donde se dan cuenta de que existe un desfalco al Estado, ¿verdad? Y esta persona, pues obviamente se le comenzó a investigar a raíz del caso B410, porque se dieron cuenta de que esta persona le había dado servicios a esta estructura. Y entonces ahí fue donde le comenzaron a sacar el hilo y encontraron que pues definitivamente existía ahí una estafa al fisco y existía este problema de que no habían pagado los impuestos. Entonces, en el caso de Eureka, la persona, ya se los voy a buscar, la persona involucrada se llama, es que por aquí vi la factura. Y por cierto, esta persona está vinculada con personas que tienen que ver con el gobierno de Yamatei, que también tienen que ver con Miguel Martínez, y que pues obviamente no tenían la capacidad ni la maquinaria para poder dar ningún servicio al Estado. Eso significa que, vamos a ver si me lo dan por Alexis Espinales Baños. Ok. Alexis Espinales Baños, esa es la persona, de apellido Espinales. Yo les decía Espina algo, ¿verdad? Porque no me recordaba. Es un apellido un poco raro, ¿verdad? Espinales Baños. Y es una persona joven, relativamente joven. ¿Y qué es lo que pasa? Entonces así es como están agarrando. Y miren, ustedes tengan cuidado. Si ustedes por alguna razón han prestado su nombre para hacer empresas o se han puesto ahí como representantes, los han puesto como representantes legales, investiguen, porque miren, muchas veces utilizan el DPI de la persona, no sé si lo clonan o cómo hacen, ¿verdad? O si la persona sí está de acuerdo en participar, es porque le pagan un dinerito y le dicen, mire, lo queremos poner a usted. A veces ponen al mensajero, ponen al jardinero, a la secretaria, a la contadora. Las contadoras no se dejan tanto porque ya saben que la SAT los puede fregar, pero por la necesidad del dinero muchas veces las personas se prestan a eso. Pero si ustedes en algún momento han trabajado en empresas, averigüen, porque ustedes pueden entrar a la SAT y buscar su nombre en el REGAE, ¿verdad? En el RGAE, que es el registro de empresas que le dan servicios al Estado, y ustedes pueden buscar si ustedes son representantes legales de alguna empresa. Porque hubo un contador que fue el que, hola, ¿qué tal? Usted Carlos Enrique, hola Carlos Enrique. Puede haber personas que no sepan que están utilizando su nombre para eso. Hubo un contador, no sabemos si el contador en algún momento estuvo de acuerdo o no, pero habían alrededor de 200 empresas en donde aparecía el mismo contador y habían utilizado su nombre sin su permiso. O sea, tenían el número de su NIT y entonces llegan a la SAT, abren una empresa y ponen que esta persona va a ser su contador.
pero esta persona ni siquiera enterada estaba. Tal vez en algún momento estuvo de acuerdo en que lo pusieran como representante de alguna empresa, 1, 2, 3, 4, 5, qué sé yo, le pagaban, pero 200 empresas. Probablemente él no estaba enterado. Cuando se enteró, porque de alguna manera consultó o porque la SAT lo abordó a este contador y lo llamaron y le dijeron, mire, usted aparece como contador de esta empresa. Y él probablemente no sabía ni cómo se llamaba la empresa. Entonces dijo no. Y ahí fue donde empezaron a jalar el hilito, porque los de la SAT ahora tienen la capacidad para poder investigar en sus archivos electrónicos todo este tipo de cosas. Y entonces por esa razón es que encontraron esta estructura B410. Se cree que hay más empresas, se pasaban las facturas falsas entre ellos. Al pasarse esas facturas falsas, por obvias razones, no habían servicios prestados, pero además utilizaron para obras que no se hicieron. Algunas de estas obras sí las hicieron, pero algunas no las hicieron. Porque, por ejemplo, yo puedo poner, mire, fíjese que le pintamos la piscina de un centro deportivo. Y cuando llegan la piscina está deteriorada, sí, pero ¿cuándo la pintaron? ¿La pintaron el año pasado? ¿O la pintaron hace 3 años? ¿O la pintaron este año? Entonces puede ser que la pintura al año siguiente ya esté deteriorada nuevamente. Que era lo que hacían mucho con los dragados. Ustedes saben lo que es un dragado. Yo en otra ocasión les puse ese ejemplo. El dragado es cuando se saca la arena del río o del canal o de un lago para que no se llene de tierra o de arena y que el nivel del agua se mantenga para que se pueda navegar, etcétera, etcétera. Bueno, se hace mucho en el canal de Chiquimulía, en las dársenas para salir en los puertos, en algunos ríos que se asolvan y entonces tienen que sacar la arena. Bueno, ¿cómo sabe el gobierno si el dragado se hizo y cuántos metros cúbicos se sacaron de ese río o de ese lago o de ese canal? Es muy difícil de cuantificar. Hoy en día existe tecnología con drones. Ustedes saben que ahora los drones pues han facilitado mucho el control. Entonces yo conozco personas que son topógrafos y que lo que tienen son drones y por medio del dron hacen un análisis de cuánta tierra tienen que sacar y de cuánto había cuando empezaron y cuánto se sacó y cuánto es lo que hay de tierra en un lugar. Por ejemplo, una pedrinera o piedrinera, no sé cómo le llaman, o una arenera, tiene una montaña y cómo van a cuantificar cuántos metros cúbicos de esa montaña han logrado derribar y cargar en camiones. Entonces toda esta cuestión tiene mucho que ver la supervisión. Entonces, ¿qué es lo que pasó ahí en esta estructura B410 y en este caso Eureka? Lo que pasó es que no hubo supervisión, porque también resulta que ellos mismos se supervisaban. O sea, creaban una empresa que no tenía maquinaria y que solo la utilizaban para dar facturas falsas y tenían otra empresa que supervisaba a esta otra empresa y se ganaban las licitaciones porque en el gobierno de Yamatei fue una robadera impresionante. Eso fue un desfalco, un asalto a mano armada lo que hicieron ahí. ¿Y por qué es todo este berrinche? ¿Por qué estas manifestaciones como la de hoy del grupo de Guatemala inmoral? Porque son inmorales, personas que no tienen escrúpulos, aparte que no tienen mucho cerebro, ¿verdad? Pero bueno, personas que están ya defendiendo la corrupción, defendiendo a Consuelo Porras, así, pedrera o sí, trituradora, así. Las pedreras, sí, hay un estadio, ¿verdad? Incluso que se llama La Pedrera, sí, perdón. Pues entonces ahí se saca piedra, pero tienen que saber el volumen. Y esto ahora se hace por drones. Antes era más difícil de supervisar, ahora ya no tanto. Entonces se mide la superficie, se hace el cálculo del volumen de tierra, piedra o lo que sea que se va a sacar. Y luego cuando terminan el trabajo se vuelve a hacer el cálculo y se hace una resta. Lo que teníamos contra lo que hay ahora y así se puede evaluar. Pero ¿qué pasaba? Que como no existe ninguna supervisión y como estas empresas, ellas mismas se supervisaban y se siguen supervisando porque, miren, esto no se ha acabado. Es cierto lo que dicen, ¿bien?
El gobierno de Bernardo Arévalo no ha tenido la voluntad, sí, no me cabe duda que tienen la voluntad, pero no han tenido la capacidad para poder cuantificar todo el robo y el daño que hizo el gobierno de Jimmy Yamatei. Y ya veníamos desde antes, porque desde Patriota, desde Colombia incluso, y Berché también, y Portillo, todos. Y si nos vamos para atrás, desde que el mundo es mundo, ¿verdad? Ha habido robos, pero el mayor desfalco ha sido en este siglo, digamos desde Portillo para acá. Y los mayores que se despacharon con la cuchara más grande, ¿verdad? Se sirvieron con la cuchara más grande, Jimmy y Yamatei. Y puedo asegurar que Yamatei fue el peor de todos. Entonces, lo que sucede es que como crearon todas estas estructuras, que conste que estas estructuras según la SAT vienen desde la época de Jimmy, pero probablemente en ese momento estaban creando el mecanismo, porque ese es, hasta podríamos hacer una serie de televisión o de Netflix que se llame El Mecanismo, ¿verdad? Porque este es un mecanismo de robo, de estafa al Estado, a la SAT y a todos nosotros que pagamos impuestos. Porque si usted paga impuestos, usted lo están robando. A usted le están robando. Gracias por lo de guapa. Y entonces, ¿usted se va a dejar robar? Usted va a permitir que eso pase. Pero la fiscal general lo está permitiendo. ¿Y por qué estamos en contra de la fiscal general? Porque no podemos continuar 1 año y medio que le falta para irse, esperar a que todas estas investigaciones las desestimen, porque eso es lo que la fiscal va a hacer. Va a hacer 2 cosas. 1, las va a dormir, o sea, ahí que se queden, ¿va? Están en investigación, es el primer pretexto. Están en reserva, segundo pretexto. No hay indicios, tercer pretexto. Y cuando le preguntan al secretario de la fiscal, Ángel Pineda, lo que dice es, estamos investigando, está en reserva, sí hay procesos, pero no hay capturas. Si se trata del partido Semilla, ya lo vimos, o sea, yo no me lo estoy inventando. Yo no estoy diciendo nada que no nos conste a todos los guatemaltecos porque lo estamos viendo a diario. ¿Cómo es posible que se hayan ido a meter a la casa del exministro Félix Alvarado apenas 2 días después de que renunció? Y lo estén acusando por lavado de dinero cuando esto es falso, es una acusación falsa, como lo fue la acusación contra Ligia Hernández también, una acusación completamente falsa. Pero, y que se están agarrando de leyes penales cuando le corresponde al Tribunal Supremo Electoral dictar sobre ese tema, ¿verdad? Opinar. Y ese va a ser el siguiente tema, solo termino con este. ¿Cómo es posible que la fiscal mande a todos sus abuesos a meterse a la casa de la hija del exministro, secuestrar sus pasaportes, sin tener orden para hacerlo, sin haber hecho un estudio de nada? Pero la SAT le está presentando aquí, ustedes pueden ver las noticias, vayan y googleen todo lo que está presentando la SAT y los casos, incluso, ¿por qué no decirlo? Ya que estamos en el Día del Periodista, a los periodistas que están haciendo cierta buena labor de investigación, como ellos dijeron y le fueron a enseñar los libros a la fiscal. Señora fiscal, aquí están las pruebas, mire, aquí está toda la investigación que hicimos. ¿Qué está haciendo usted? ¿Por qué no van y agarran a este señor del caso Eureka? ¿Verdad? ¿Por qué no? ¿Por qué no lo han agarrado ya? ¿Qué están esperando? Este señor ya debe estar en Europa, pues, con todo el dinero que se robó. ¿Verdad? No. Ellos no hacen nada porque saben que quien está detrás es Yamatei y Miguelito. Así es. No hay otra razón. Y entonces, como la fiscal no está dando resultados, como la fiscal está encubriendo a las estructuras de crimen organizado que nos han estafado, por esa razón estamos pidiendo que el presidente actúe para destituirla del cargo. Yo sé que el presidente tendrá su estrategia. Nosotros tal vez somos muy desesperados, ¿verdad? O ya nos cansamos o ya nos aburrimos de estar defendiéndolos y de estar dando estas explicaciones que yo les estoy dando ahora. Pero lo que sí es cierto es de que la fiscal no está dando resultados.
Entonces Miguel Acecas dice, bueno, Miguel Acecas, bueno, le vamos a decir, yo le digo así porque es que como así se le conoce, pero bueno, el Principito también le dicen, pero eso es decirle demasiado, ¿verdad? Miren, estos son una gran pandilla de ladrones, toda esta gente que estuvo ahí metida. Y todavía tienen el descaro. Yo les voy a contar que esta semana me escribieron por Facebook, por Messenger de Facebook, varias personas que son mis conocidas, que están involucradas en casos de corrupción, como por ejemplo el caso de la SOSEP, que compraban Tortrix para darle a los ancianos. ¿Se acuerdan de eso? Que se descubrió cuando tomó posesión la actual secretaria de, bueno, no secretaria, la esposa del presidente, que tomó la Secretaría de Obras Sociales de la esposa del presidente. Ella descubrió que le compraban aguas gaseosas, bebidas carbonatadas y Tortrix a los ancianos para darles de comer. Y estas personas se comunicaron conmigo, han trabajado en el gobierno de La Gana, han trabajado en el gobierno de Colón, en los comedores solidarios, trabajaron en gobiernos, también otros gobiernos estuvieron, creo que en el Mides. Y estas personas que son corruptas se atrevieron a insultarme por Messenger, diciéndome, ¿cómo podés estar a favor de esos corruptos de Arévalo y Semilla? Y yo le contesté a esta persona, la que siempre ha estado con las mafias sos vos, le dije, porque es una mafiosa, hasta estuvo presa por financiamiento electoral ilícito. Trabajaba en una empresa que le dio financiamiento a Otto Pérez y estuvo presa porque la CICIG la metió presa. Y son tan descarados que me llaman a mí de que cómo puedo defender yo a este gobierno cuando yo no los defiendo. Y como les dije al principio, se puede interpretar como una defensa o como una justificación, pero no es ni defensa ni justificación, es dar explicación de por qué una cosa y otra. Entonces, no estamos pidiendo la destitución, porque pedir la renuncia es, miren, no nos engañemos, pues la señora no va a renunciar, ya lo sabemos, ella nunca va a renunciar, porque renunciar sería aceptar que venga alguien y descubra todas las mafiosadas que ella ha hecho, junto con toda la gente como Curruchiche. Miren, Curruchiche ayer dándose la mano y de besito y abrazo con los hijos de Valdizón, pidiendo que a Valdizón lo dejen libre, que le quiten cargos por el tema del transurbano. Ustedes no saben, pero en el tema del transurbano, un señor Gómez que se quedó con un dineral y le tomaron una foto en Miami comprándose relojes con Valdizón. Eso tal vez ustedes no lo vieron o no se acuerdan, pero eso fue en la época de la CICIG. Le tomaron, ellos mismos creo que se tomaban la foto y la publicaban, o yo creo que los filmaron ahí en Miami, a Valdizón y a la persona que fue la que se quedó con el dinero del transurbano. 35 millones de dólares que se robaron, que eran para comprar buses a China, con aquellos molinetes para poder cobrar, para poder cobrar el dinero del bus. Ese dinero fue a parar a manos de Valdizón. Pero obviamente ustedes ven a Curruchiche dándole la mano al crimen organizado, a una persona que se declaró culpable incluso de haber colaborado con narcotráfico en Estados Unidos. Entonces, si una persona que ya fue declarada culpable, que ya estuvo preso en Estados Unidos, el fiscal anticorrupción o el fiscal contra la impunidad, sale en una foto ahí casi que abrazado y dándose la mano con los criminales, ¿cómo no nos va a indignar eso? Y las personas que son netcenteros y que comienzan ahí a decir tonterías, usted les cree. Usted se da cuenta que ellos son los que están defendiendo lo indefendible. No es posible que una fiscal general tenga en su puesto, para empezar, a una persona como Curruchiche. Yo, si fuera la fiscal, que obviamente nunca lo voy a hacer porque no soy abogada, ¿verdad? Si fuera la fiscal, definitivamente ya hubiera despedido a ese impresentable que es Curruchiche. Ya hubiera despedido, pero no lo despide, ¿por qué? Porque es el chucho que les hace los mandados, pues. Pobre los chuchos, porque son más nobles que esa gente, ¿verdad? Le vamos a decir otra cosa mejor, porque los perritos no tienen la culpa. Bueno, entonces, la verdad es que toda esta gente
Dan asco, sí. Dan asco porque si usted es una persona consciente, si usted es una persona honesta, usted no necesita lentes, no necesita ponerse lentes para ver la capacidad que tienen de destruir la institucionalidad del país. Están destruyendo la institucionalidad del sistema de justicia. Están destruyendo toda la credibilidad que como guatemaltecos podemos tener en la persecución penal de las personas que cometen delitos. Porque nosotros ya no podemos confiar en el Ministerio Público. Vean, a mí me han rechazado una serie de denuncias que yo he puesto. Y a veces digo yo, ni siquiera las voy a contestar, ya no vale la pena. Entonces nos evitamos hacer denuncias por estafas, por personas que están cometiendo a diario delitos y no los denunciamos. Ustedes que tienen alguna tienda en algún barrio y quieren denunciar las extorsiones, no lo hacen. ¿Por qué? Porque si usted pone la denuncia, los agarran y después los sacan, segurísimo que los van a desvivir a ustedes, ¿verdad? Entonces, preferible no hacerlo. Si una mujer, por ejemplo, sufre de un abuso o una violación, ¿verdad? No vamos a decir esas palabras porque es posible que nos quiten el like, pero si una persona ha sufrido algún abuso, algún tipo de cuestión en su persona, no va a ir a denunciar, porque no la van a ni escuchar ni a tomar en cuenta, le van a desestimar la denuncia. Y esto es lo que ha logrado la fiscal general y todas estas personas que están alrededor de ella. Entonces, ¿qué justificación me pueden dar a mí? Que yo soy la corrupta, que yo estoy defendiendo corruptos, que yo estoy a favor de este gobierno porque me están pagando. O sea, cualquier cosa que me diga el Net Center me tiene sin cuidado. Y bien, hasta acá el video de hoy. Recuerden que ustedes tienen la última opinión que pueden dejar acá abajo en la cajita de comentarios. Dicho esto, nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.